Hola, ¿qué tal? Esto es Hablemos de Teología con Madaín Figueroa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Teología. Hoy vamos a estar hablando de un tema especial. El tema de hoy se llama Fe en Cuarentena. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca del coronavirus y cómo este virus ha estado afectando a todo el mundo y obviamente también a la iglesia. Seguramente en las últimas semanas han escuchado hablar mucho acerca del coronavirus en radio, televisión, redes sociales, en fin, en muchos lugares. Hasta hoy en día, aquí en lo que es México, tenemos 23.471 casos positivos y 2.154 muertes. Hasta el día de hoy en el mundo tenemos 3.482.848 casos y 247.508 fallecidos. Estas son las cifras que tenemos hasta el día de hoy, 4 de mayo del 2020. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de fe en cuarentena. Vamos a hacernos 3 preguntas en las cuales vamos a estar meditando en este podcast. Las 3 preguntas son sencillas, simplemente son en cómo ha afectado esta pandemia al mundo y a la iglesia. ¿Está Dios en control de todo esto? Y finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta cuarentena? La primera pregunta es, ¿cómo ha afectado esta pandemia al mundo y a la iglesia? Bueno, desde que inició en diciembre del año pasado lo que es el coronavirus allá en China, ya sabíamos perfectamente que esto iba a ser un virus que iba a venir con mucha fuerza. Hace algunas semanas atrás aquí en México se implementaron varias acciones para poder combatir este virus, pues en todo el mundo también se llevaron acciones durante estos meses que han pasado. Se han cerrado centros comerciales, lamentablemente también hemos visto empresas quebrar, las acciones petroleras se han venido hacia abajo, en fin, esto ha afectado a todo el mundo. Pero, ¿cómo ha afectado esta pandemia a la iglesia? Yo sé que muchos de nosotros en nuestras congregaciones teníamos ya actividades próximas a realizar, seminarios, congresos, campamentos, en fin, un montón de actividades que ya teníamos planeadas. Sin embargo, estas actividades se han tenido que interrumpir, aplazar, porque lamentablemente este virus está afectando a muchas personas a nivel mundial y las órdenes gubernamentales han llevado al cierre total de lo que es la iglesia en general en diferentes países, no solamente aquí en México. Esta cuestión ha venido a afectar a la iglesia en general y lamentablemente hemos tenido que suspender las reuniones de adoración en todo el planeta, en todo el mundo. Y yo sé que más de alguno tenía ya algún evento programado, algún pastor tal vez ya tenía algún evento listo en los próximos meses, como dije, un campamento, tal vez un seminario, alguna conferencia, no lo sé. Se tuvo que cancelar o suspender debido a esta situación y de alguna u otra forma esto ha estado afectando a la iglesia en las últimas semanas. Y esta es la forma que ha venido afectando esta pandemia a la iglesia con el cierre de muchas congregaciones a nivel mundial. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿está Dios en control de todo esto? Es bien interesante esta pregunta porque es una pregunta que ha estado rondando nuestra mente desde que inició todo esto allá en China. Hace algunas semanas atrás, algunos pastores, teólogos han escrito libros que hablan acerca del coronavirus. Por ejemplo, el pastor John Piper acaba de publicar un libro llamado Coronavirus y Cristo, en el cual toca el tema del coronavirus, obviamente, y cómo este ha estado afectando a la iglesia, y en ese libro da esperanza para seguir adelante en medio de esta situación. Por eso hoy nos preguntamos, ¿está Dios en control de todo esto? Y tú podrías preguntarte, bueno, Madaín, yo creo que
a Dios se le está escapando todo esto de las manos. Yo creo que esto evidencia que a Dios no todo lo tiene planeado. Dios está improvisando en este momento. No sé, tal vez hay un montón de preguntas en tu mente. Pero déjame decirte que esta pregunta se encuentra relacionada exactamente con la soberanía de Dios. ¿Por qué con la soberanía de Dios? Pues bueno, déjeme decir que la soberanía de Dios pues es simplemente el ejercicio de la supremacía y omnipotencia de Dios, es decir, que Dios gobierna todas las cosas. Si nosotros como creyentes asumimos que Dios gobierna absolutamente todas las cosas, tendremos que admitir que Dios está en control de esta pandemia que está sucediendo en todas partes. Pero si decimos que Dios no está en control absoluto de lo que está sucediendo actualmente en el mundo, entonces estamos hablando de un Dios que no es omnipotente, un Dios que no tiene un plan bien trazado y un Dios que está improvisando en el momento. Pero ¿será que es eso lo que refleja la Biblia? La Biblia nos muestra que Dios gobierna en tres áreas: la creación, la historia de la humanidad y la redención de los hombres. Si te das cuenta, esas tres áreas abarcan absolutamente todo. Es decir, Dios gobierna todo. Dios gobierna su creación, Dios gobierna la historia de la humanidad, Dios gobierna la redención de los hombres. Es por eso que podemos afirmar y asegurar que Dios está en control absoluto de la situación que está pasando actualmente en el mundo. Alguien podría decir, ¿cómo es posible que Dios esté en control absoluto de todas estas cosas si estamos viendo que gente está muriendo alrededor del planeta? Estamos viendo que gente está sufriendo. La cifra que daba al principio de 247.508 fallecidos en el mundo podría alarmar a cualquiera y aún así pensar cómo es posible que Dios esté en control de esta situación. Sin embargo, las escrituras nos enseñan que efectivamente no solamente Dios está en control de esta situación, sino que está dentro del plan de Dios todo lo que estamos viviendo. El libro de los Salmos, en el capítulo 135, verso 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Este pasaje es muy bello porque dice que Dios hace lo que Él le place en la tierra y en los cielos, en los mares y en los abismos, es decir, en todo. Hay otro pasaje bien especial que habla acerca de la soberanía de Dios y que está muy relacionado con la pregunta que estamos haciendo, si Dios está en control de esta pandemia. Dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el libro de Daniel se expresa bien palpable lo que es la soberanía de Dios. Está diciendo esta porción que acabamos de leer, que Dios gobierna absolutamente todo, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y que Dios hace según su voluntad en el cielo y en los habitantes de la tierra. Y lo más interesante que dice el texto, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35 está afirmando que Dios hace y deshace a su voluntad en la tierra y en el universo entero. Es decir, Dios controla absolutamente todo. Dios está gobernando todo. No es que a Dios se le esté escapando la situación por la cual estamos viviendo. Hay una parte del libro de John Piper, de Coronavirus y Cristo, que me llama mucho la atención, que él describe a Dios como al que tiene los virus en sus manos. Es bien interesante porque Piper está asegurando, y es lo que la Biblia asegura, que aún lo que nosotros no vemos, Dios lo controla. Y en este caso específico, la pandemia que estamos viviendo se trata de un virus que no podemos ver a simple vista. Aún eso Dios tiene el control absoluto de esta situación que se está pasando. Pero no solamente estos pasajes vamos a leer. Hay otra porción de las Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 46, verso 9 al 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Interesante, ¿no? Ya hemos visto algunos versículos que aclaran
perfectamente que Dios es soberano y Dios tiene control soberano sobre esta situación. ¿Por qué es necesario mencionar esto? Porque yo sé que hay muchos hermanos y muchas personas que están sin esperanza tal vez en este momento y están diciendo, es que esto es terrible y no va a mejorar, esto nos va a llevar a cosas feas, yo creo que Dios ya se olvidó de la creación, yo creo que Dios ya se olvidó de la humanidad. Déjame decirte, hermano, que Dios está en control de esto y que esto significa que nosotros como iglesia tenemos una esperanza en este tiempo de crisis a nivel mundial. Dios nos está dando un consuelo al decirnos, hijos, al decirnos, amada iglesia, estoy en control de todo, no te alarmes, yo tengo control de la situación por la cual estás pasando, yo tengo control de lo que está pasando y el cierre de iglesias, yo también tengo el control sobre eso que está pasando. Y bien interesante porque, por ejemplo, Isaías 45:7 dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Quisiera leerles este pasaje en otra traducción. Dice la versión Palabra de Dios para Todos. Yo hago la luz y creo la oscuridad. Yo traigo prosperidad y creo el desastre. Yo, el Señor, hago todo eso. Es bien interesante que aquí Isaías nos está diciendo que aún lo malo está dentro del plan de Dios. Alguien podría decir, ¿cómo es posible que eso sea verdad? Yo quiero que entendamos que el Dios al cual nosotros hemos creído es un Dios que tiene un plan bien trazado, tiene un plan bien definido y esto que estamos pasando no es algo improvisado, no es algo que esté fuera de su alcance. De hecho, Isaías está diciendo en la traducción que leímos que Él trae prosperidad y también crea el desastre. Es decir, en los planes de Dios está lo bueno y también lo malo. En los planes de Dios está lo que trae prosperidad, pero también lo que trae persecución y problemas. Hemos visto ya en estos versículos que hemos leído que todo esto que estamos viviendo está en control absoluto de Dios. Dios está gobernando la situación. Dios es soberano sobre todo esto. Los planes de Dios a veces no logramos entenderlo. A veces no podemos comprender por lo que estamos pasando. Sin embargo, eso no hace que Dios deje de ser soberano. Dios es soberano a pesar de las muertes que estamos viendo, a pesar de las crisis que estamos viendo, a pesar de que los templos han sido cerrados. Dios tiene control de todas estas cosas. Y esto nos habla de esperanza. Esto nos habla de fortaleza, de que sigamos confiando en el Señor a pesar de las situaciones por las cuales estamos pasando actualmente. La tercera pregunta que vamos a hacernos en este podcast, y ya para ir concluyendo, es ¿qué estamos haciendo en cuarentena? Ya tenemos algunos meses, algunas semanas, depende del país donde me estés escuchando, donde los servicios de adoración fueron cerrados. Los templos fueron cerrados y la adoración pública pues no la podemos hacer, ¿no? Porque estamos en cuarentena. Los gobiernos alrededor del mundo prohibieron que hubieran reuniones masivas y por eso no podemos tener nuestras reuniones de adoración. Pero la pregunta aquí es, ¿qué estás tú haciendo en cuarentena? ¿Estás en comunión con el Señor? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás leyendo algún libro que hable acerca de Jesucristo? ¿O simplemente se te está yendo el tiempo sin invertirlo espiritualmente? Tal vez estás invirtiendo este tiempo de cuarentena para ver televisión, para estar en las redes sociales, pero te pregunto, ¿estás invirtiendo este tiempo para la gloria del Señor? Recordemos que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aún en esta cuarentena es un buen momento para glorificar al Señor en nuestras casas. Y sabes, algo especial que trae esta cuarentena es que muchos de nosotros nos hemos olvidado de hacer nuestras pequeñas reuniones de adoración en casa con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los padres. Y este es un momento que estamos usando para volver a recuperar y retomar eso precisamente. Volver a reunirnos en casa como familia y orar al Señor y leer la palabra de Dios.
Y yo te pregunto, ¿estamos haciendo eso? ¿Será que realmente estamos llevando a cabo esta situación o estamos ignorando esta oportunidad? Publicaba hace algunos días en mi página de Facebook que esta pandemia lamentablemente va a traer limpieza a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente en muchas de nuestras congregaciones la membresía que nosotros conocíamos ya no va a ser la misma al finalizar la cuarentena, y no porque hayan muerto, sino porque muchas personas, al pasar los meses sin reunirse, tal vez se pueda evidenciar lo que realmente son. Hay personas que les va a gustar no reunirse los domingos, hay personas que les va a gustar ese ambiente donde ya no hay cultos, donde ya no hay reuniones, donde ya no hay servicios de adoración, y probablemente cuando todo esto termine ya no regresen los mismos. Pero si esto llega a pasar, recordemos que la Escritura dice en 1 de Juan que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y esto es bien interesante porque el escritor está asegurando que si ellos fueran de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esto va a pasar tristemente. Va a haber gente que le va a gustar esta situación en la cual estamos viviendo y en la cual está viviendo sin tener comunión espiritual, y probablemente ya no regrese. Pero también tiene un lado positivo, porque esto también va a servir para que los que son verdaderamente hijos de Dios afirmen su fe, le busquen más y más y sigan trabajando para la gloria del Señor. Porque los que son verdaderamente de Cristo no me dejarán mentir, pero este tiempo lo están usando para orar, para leer la palabra, para leer algún libro inspirado en la palabra y para seguir firmes en la roca que es Jesucristo. Y ese es mi deseo de todo corazón, que todos nosotros que estamos escuchando este podcast sigamos teniendo confianza en que Dios está en control de todas estas cosas, y que cuando regresemos a nuestros servicios de adoración, regresemos alegres, victoriosos y seguros, porque en la mano de Jesucristo nos ha sostenido hasta ese día. Bueno, mis queridos oyentes, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de este podcast, Hablemos de Teología. Ya saben, búsquenme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook aparezco como Madaín Figueroa, o pueden entrar a mi página de internet www.madainfigueroa.com y ahí pueden leer algunos artículos que he estado escribiendo. Pueden buscar los demás podcasts en Spotify. Si tienes un iPhone, puedes escucharlo también a través de Apple, en iTunes. En fin, en internet hay mucho que puedas escuchar, y sería un honor para mí que cada uno de los podcasts que estamos haciendo sirva de bendición para tu vida.